Es importante que siempre nos presentemos al Señor buscando su aprobación. Porque la imperfección humana siempre te va a decir lo contrario. Yo estoy bien, yo no necesito, yo lo hago correcto, yo leo la palabra y hago como yo creo y entiendo. Y aquí no se trata como tú crees y entiendes, sino como dice el Señor que tiene que ser. Hace mucho tiempo aprendí eso, porque viví en el oscurantismo de querer saber lo que sabía, mas me he dado cuenta que cuando más le conozco a Él, que no sé nada. Y esa es la actitud humilde y de mansedumbre que todos tenemos que tener. Y en esta mañana, que va a ser una mañana de bendición, queremos que en humildad recibamos lo que el Señor nos quiere dar para poder dar por gracia que como Padre hemos recibido para nuestros hijos y para nuestra propia bendición. Porque la bendición de nosotros como padres es que nuestros hijos sean bendecidos. Y por causa de aquel que murió por nosotros, los recibimos. Y oramos y nos ponemos en pie y por favor, les pido por favor que nos pongamos en pie en reverencia al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos ponemos en común acuerdo porque hemos sido redimidos por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Hemos sido llamados y cementados en un solo espíritu, que es el Espíritu de Dios, llamado Espíritu Santo en nosotros. Hemos sido, Señor, renacidos a una nueva criatura en Cristo Jesús. Por lo tanto, la vieja criatura ya no tiene parte ni suerte ninguna, porque hemos nacido de nuevo en Cristo, Señor Jesús nuestro. Ese nacimiento espiritual, por lo cual nosotros lo conservamos y lo preservamos cuando tenemos una relación directa contigo. Porque como dije y sigo diciendo, a ti solo miramos, Señor, a ti solo escuchamos y a ti, mi Dios, solo obedeceremos. Hemos orado en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Siéntese, por favor. El mensaje de hoy es un mensaje bien interesante y muy bonito, porque es un mensaje que nos habla de, diciéndonos que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Eso está en Proverbios 18:21. Ya mismo lo vamos a ver. Pero quería decirle claramente, para que nos ubicáramos en tiempo y espacio, que Jesús vino al mundo y trajo la Navidad, porque en Navidad es el nuevo nacimiento de Cristo en nosotros. Navidad es todos los días. A veces el mundo la quiere celebrar comercialmente como una época navideña para pues vender sus productos y demás, y todo un conglomerado pues comercializado para aprovechar este tiempo. Pero la Navidad es Jesús en la vida de nosotros, es la esencia de vida. Así que cuando entendemos esto, sabemos que el Verbo se encarnó en lo que conocemos a Jesús, que se hizo hombre semejante a nosotros en carne y hueso, para mostrarnos que el cumplimiento del poder de la palabra se iba a cumplir, porque escrito está. Es interesante ver esto, ¿verdad? Porque cuando conocemos el poder de la palabra, como lo estableció la palabra de Dios, que esto es Dios y Dios es su palabra, vemos que el cumplimiento de los tiempos es el cumplimiento de la palabra. Y el cumplimiento de la palabra es los tiempos que vivimos. Amén. Así que todo es coherente con una verdad que no la puede nadie cambiar, sino que nos cimentamos a través del conocimiento vivencial, testimonial y revelación, que es la palabra de Dios. Y quiero que entremos en materia inmediatamente entendiendo lo que nos dice Proverbios 18:21. Mira lo que dice ahí. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Es interesante saber que el camino por el cual una maldición puede llegar a su vida y bloquear sus bendiciones están en la palabra que usted mismo como creyente expresa. El pueblo de Dios necesita conocer ese poder y necesita manejar ese poder conforme a la voluntad de Dios. Porque para que ese poder sea efectivo, tiene que estar cimentado en dos poderes. El poder de la maldición está en el poder de las tinieblas, que es Satanás. Pero el poder de la bendición está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y es importante que sepamos que esta lengua está, la que tú portas, la que tú tienes como creyente, está el poder de Dios para la vida o la muerte, para bendición o maldición. Así que, tanto
como lo que decimos, como lo que permitimos que nuestros oídos escuchen, van a determinar la bendición de nuestra vida. Por eso es que las tinieblas usan tanto los medios noticiosos y el internet para manejar la forma del pensamiento del mundo entero. Y eso es una estrategia que tienen. Y eso está cargado de malas noticias y de un bioterrorismo a través de lo que ellos quieren infundir para el mundo entero y producir la conducta que ellos quieren producir. Mas usted y yo que creemos en el Dios Todopoderoso, podemos escuchar de vez en cuando eso, pero eso no penetra a nosotros porque tenemos un Dios poderoso que nos revela la verdad de lo que estamos escuchando para entender la sazón de los tiempos y dónde estamos parados. Eso nos deja saber a nosotros que estamos parados en una roca firme que es Cristo Señor Jesús nuestro. Así que déle importancia tanto a lo que usted escucha como a lo que usted habla, porque ambas cosas necesariamente las tenemos que convertir en bendición si las procesamos conforme al Espíritu de Dios nos revela. Si no, seremos presas de lo que aquí ellos quieren infundir miedo y bioterrorismo al mundo entero. Y ahorita le voy a dejar saber eso, cómo trabaja con el inconsciente, trayéndonos eso al consciente para andar en miedo. Mas la iglesia no puede andar en miedo, sino en seguridad. Así que es importante que entendamos todo esto porque esto va a influenciar sobre nuestros hijos, sobre nuestros matrimonios, sobre los nietos y la descendencia que nos sigue a cada uno de nosotros. Si no manejamos esto en autoridad y poder con el conocimiento de la palabra de Dios revelada a nuestra vida. Porque no es como tú y yo querramos, es como dice la palabra que tiene que ser. Ahí tú te radica la autoridad. Porque Dios es su palabra y su palabra es Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que caminar hacia esa bendición. Y es importante que lo entendamos. Porque las palabras pueden bendecir si vienen de parte de Dios y maldecir si vienen de parte de las tinieblas. Y las tinieblas están en la carne y en el intelecto. El que tenga oído y entienda lo que el Espíritu le quiere decir. Creemos saber y no sabemos nada. Por eso comencé por decirle que cuanto más sé que no sé nada. Amén. Palabra dura, ¿verdad? Pero este que está aquí la tuvo que procesar hace muchos años atrás y todavía la sigo digiriendo para someterme a la voluntad de Dios. Y esto es importante porque existe una fuerza creativa, creadora de poder en las palabras del Señor. También existe unas palabras creativas de maldición en palabras de las tinieblas. Por lo tanto, esto corre en las dos vertientes. Y energéticamente o bioenergéticamente, unos corren hacia la derecha a favor de las manecillas del reloj, donde corre el tiempo para bendición, y otros corren en las manecillas contrarias para pérdida de energía, que es la maldición. Llámese una enfermedad y otra sanidad. El que corre a favor de las manecillas del reloj es Cristo Jesús, porque pasará lo que pase, pero el tiempo sigue corriendo. Pero esas manecillas de Cristo son las de la sanidad. Y cuando usted es médico que me está escuchando vía internet, entiende que no hay sanidad si no hay enfermedad, está corriendo contra las manecillas del reloj. Por lo tanto, la energía negativa trae disarmonía y la disarmonía es igual a enfermedad. Usted que es médico lo tiene que entender. Y el pueblo también, porque no es tampoco difícil de entender. No hay que ser médico ni ser salubrista para hacer esto. Nueva palabra que todo el mundo está usando hoy. Todo el mundo es salubrista. ¿Sabe usted? Todo el mundo es salubrista aunque no tenga título de ninguna especialidad de medicina. ¿Por qué? Porque buscamos la salud en esto. Y la revelación de nuestra salud está aquí por encima de la del hombre. Así que usted es salubrista también. No se sienta menos porque lo quieren intimidar con esa palabrita. El salubrista de John Hopkins, el salubrista de este. No. Yo tengo alguien más grande que todo eso. Se llama Dios. Y usted lo tiene. Así que vamos a ubicarnos en tiempo y espacio para no ser engañados por las tinieblas. El deseo de nuestro Dios es cosechar para nosotros, cosechemos bendiciones y prosperidad. Por lo tanto, el hablar positivo conforme a la palabra de Dios en todo tiempo y conforme a la palabra de Dios nos va a traer a nosotros una acción positiva de bendición para cada uno de nuestros hijos. Por lo tanto, el ejercicio pleno, y esto tenemos que tenerlo meridianamente claro, el ejercicio pleno del dominio propio es necesario. Porque muchas veces el dominio propio no lo expresamos y nos dejamos llevar por las corrientes del mundo. El mundo te va a llevar al negativismo. El mundo te va a llevar a las preocupaciones. El mundo va a querer que te quejes. El mundo va a querer que vivas derrotado y preocupado.
No, nada que ver. Dios quiere que vivas en paz en relación con Él, porque Él guardará en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Y nosotros tenemos que, como creyentes, empezar a entender esa realidad vivencial a nuestra vida. Y es importante que lo empezamos a cimentar conforme a la palabra de Dios como escrita está. Vamos a entrar en Mateo 9, 27 al 29, para que empecemos a cimentarlas en una fe verdadera. Y este pasaje bíblico nos habla de los ciegos. Vamos a ponerlo en Mateo 9, 27 al 29. Míralo ahí. Mire esto. Usted saque su Biblia de papel y escríbale al lado. Yo no uso la de internet porque no le puedo escribir. A lo mejor ustedes son más cibernéticos que yo y pueden escribir. Pues bueno, hágalo. Hágalo, porque esto ayuda mucho. Pero yo siempre yo soy de los antiguos, ¿verdad? Que me perdonan. Busco el papel y escribo. Por eso ven papelitos y libretitas. Pero si usted puede ser cibernético, pues mejor todavía, porque qué bueno que es más rápido que yo. Así que mire lo que dice Mateo 9, 27. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. El hijo de David es la forma mesiánica de llamar a Jesús. Hijo de David, porque Jesús es descendiente del linaje biológico de David. O sea, fue el mecanismo que Dios usó para traer a David del mundo de ese linaje. Pero sabemos que Dios fue engendrado por el Espíritu Santo, pero ese linaje estaba establecido y los judíos marcan el linaje como algo para ser aceptos para ellos. Así que él siempre dice, hijo de David. Y muchos judíos te van a decir lo mismo. Mira el 28 lo que te dice. Y llegando a la casa, quiere decir que cuando Jesús venía a la casa de él a descansar, vinieron a él dos ciegos, venía de una campaña. Y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Fíjense que Jesús no le preguntó, oye, que estás ciego. Oye, pero es que yo estoy viendo que tú no ves. Porque lo que pasa es que la ceguera de la iglesia no consiste en la ceguera visual, sino en la espiritual. Y es exactamente lo que Jesús quiere que nosotros veamos hoy. O sea, nosotros miramos en los ojos naturales las cosas que tenemos que hacer, pero antes de ver en los ojos naturales es necesario que empecemos a ver con los ojos espirituales del Espíritu, para poder entender lo que Él nos quiere decir. Porque si nos dejamos llevar por las circunstancias, si nos dejamos llevar por lo que nos dicen, si nos dejamos llevar por lo que dicen los noticieros, nos caemos. No es que nos miremos la noticia, hay que saber lo que está pasando, pero eso no puede ser más importante que lo que tenemos que hacer. Y fíjense qué interesante, porque él le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor, lo creemos. O sea que nos está hablando de una fe cimentada en lo que es el poder de Dios. Y sabemos que Dios lo que tiene para nosotros son cosas buenas, agradables y perfectas. O sea, Dios te quiere sano. Dios te quiere que andes en gozo y te quiere ser próspero. Pero esa prosperidad tiene que nacer primero espiritual y las añadiduras son las cosas materiales que estos ojos van a ver por causa de lo que en el espíritu creímos. Amén. O sea que primero creemos para ver, no tenemos que ver para creer. No ser como Santo Tomás. Es primero creer para poder ver. Y los ciegos, materialmente ciegos, sí creyeron. O sea que sus ojos espirituales, tal vez debido a las circunstancias, le hicieron ver que podían ver lo que físicamente no habían visto. Pero lo primero creyeron espiritualmente. Amén. ¿Lo vieron? Quiere decir que la fe cimentada en el poder de Dios nos va a traer bendiciones, porque conforme a su corazón pedimos. Sin embargo, la fe negativa traerá maldiciones, porque son las dos corrientes, una corre hacia la derecha y otra corre hacia la izquierda. ¿Lo van viendo? Ahora bien, cuando entendemos esto, tenemos que hacernos una pregunta sincera y honesta. ¿Cómo está tu fe? Tus palabras, las que emanan de tu boca, ¿eliminan la maldición y liberas la bendición? ¿O pones la maldición y después buscas la bendición? Digo, primero pones la maldición y después buscas la bendición. Lo hacemos al revés. Usualmente la persona carnal anda en actitudes incorrectas y con coraje e inestabilidad emocional que lo hacen hablar palabras que bloquean su propia bendición.
bloquean la bendición de sus hijos, bloquean la bendición financiera, bloquean una paz y felicidad matrimonial, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca me gusta enfocarme mucho en las maldiciones, me gusta enfocarme mucho en las bendiciones. Pero se lo tengo que decir porque hay gente que dice ser de Dios y todavía siguen mirando las tinieblas y siguen engrandeciendo las tinieblas y siguen diciendo pero aquello, pero lo otro, porque no han puesto los ojos espirituales en lo que Dios quiere hacer. Estos ciegos aprendieron que su bendición estaba en creer sin ver, no esperar ver para creer. El orden tiene que ser hacia la derecha, jamás nunca hacia la izquierda. El mundo te va a llevar hacia la izquierda para que empieces a destacar las maldiciones en lugar de las bendiciones. Y cada vez que tú declaras una palabra de maldición o lo crees en tu corazón, te estás haciendo maldito a ti y tu casa. Esto es importante, muy importante. Y nosotros tenemos que entonces preguntar dónde está cimentada nuestra fe. Yo quiero que empecemos a entender esto por Hebreos capítulo 11 al 1, para poder entrar en fuego sobre esto. Y quiero buscarlo bíblicamente para darle las dos versiones. Por allá tengo la versión de Reina Valera y aquí tengo la King James. Déjenme buscarlo aquí. Primera de 11 capítulo 11 de Hebreos, versículo 1. Para que usted lo pueda marcar en su Biblia también. (11:1) lo tenemos ahí. Esta es la versión de Reina Valera, posiblemente la que usted tenga. Si tiene la de King James, yo se la voy a leer si usted no la tiene aquí, para que tengamos una constancia de lo que estamos hablando. Capítulo 11 de Hebreos 11, capítulo 1. Dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchos decimos esto de memoria, pero, perdón, es importante que entendamos que, ¿qué es esto que estamos leyendo? ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de certeza, estamos hablando de sustancia. Y cuando hablamos de sustancia, estamos hablando de algo que es nuestra propiedad. Gracias. Esta agua sabe mejor que ninguna. Es rico, gracias. Esa sustancia es lo que a nosotros nos pertenece. Y usted va a decir, pero pastor, ¿qué es lo que me pertenece? La fe para adquirir lo que no ves. Y esto es importante que lo entendamos, porque esa sustancia, cuando usted va al original, significa la escritura de la propiedad. El hombre necesita una escritura para decir que esto es mío y probarlo ante un tribunal y decirle, esta es la constancia de que esto es mío, lo pagué y lo saldé, porque si lo debemos, no es tuyo, es del banco, ¿verdad? Pero cuando es salda, y tu fe te llama a saldar, y eso vamos a hablar ya mismo, entonces tu propiedad. Por lo tanto, cuando hablamos de sustancia, cuando hablamos de certeza, que hablamos de sustancia, hablamos de la escritura de propiedad. Quiere decir de adquirir algo que te pertenece y que no te lo puede robar nadie. Amén. Vamos entendiendo claro esto. Así que pues es pues la fe, la sustancia, lo que a mí me pertenece. Vamos a empezar a entender eso, ¿verdad? Y sigue diciendo, la fe es la certeza de lo que se espera, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Interesante, los antiguos. Quiere decir, los que estaban antes que yo cuando escribí esta palabra. Quiere decir, desde el origen de la creación, desde Abraham. La iglesia surge con Abraham y se desarrolla en Pentecostés. Pero desde Abraham, tipología de Cristo, empieza la iglesia al conocimiento del mundo a través de su palabra, ¿verdad? Así, porque por ellas alcanzaron buen testimonio los antiguos, refiriéndose en referencia del Antiguo Testamento. Y mira lo que dice el 3. Por la fe entendemos.
haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Quiere decir que mi fe es lo suficientemente grande para entender que lo que existe ante mis ojos fue creado de lo que no existía. Hello. De aquello que no existía, fue creado lo que existe ya, para evidencia de que la fe da la constancia a la existencia, que es la sustancia de lo que usted ve. Amén. ¿Se entiende eso? Estoy traduciendo del hebreo al español sin ponerme con el lenguaje del hebreo, porque yo mismo no lo pronuncio bien. Pero ya usted lo ve. Entonces, mire el 4 lo que dice, hasta el 5. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. ¿Qué es lo que hablaba por ella? La sangre derramada de Abel. O sea, y viene el 5, lo voy a explicar rápidamente para entrar en materia. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿De qué empezó hablando Ricardo esta mañana aquí? Del levantamiento de la iglesia. El rapto. Al pasos. Como dicen en el hebreo, al pasos. Significa que ahí está tu fe. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc fue un hombre amigo de Dios, llamado amigo de Dios por la palabra. Fue levantado vivo al cielo. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Ahí no dice porque lo murió, porque fue muerto, lo traspuso Dios. No, dice fue hallado porque no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes fue traspuesto, y volvió a decir otra vez, traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La iglesia neotestamentaria que somos nosotros, que surge en 1948, que es la iglesia Filadelfia, como él empezó a explicarle, es la iglesia que va a ser levantada en el rapto. Por eso muchos de ustedes han tenido sueños con el rapto y han visto esto, y por eso están perseverando. ¿Por qué? Porque eso es lo que viene para la iglesia de este tiempo. No es de mañana, de pasado. En cualquier momento va a ocurrir. Pero es necesario dárselo al Señor, porque si es para el Señor, se le da con gozo y con gusto. Y la gloria es para Él. Así que cuando entendemos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, quiere decir que usted tiene la escritura de la propiedad que certifica la fe que usted tiene para adquirir lo que dice la palabra que usted va a adquirir. Y esto es importante, porque esa propiedad es una declaración que usted va a hacer en fe y usted la va a adquirir. Dice, la demostración de las cosas que no se ven. Quiere decir que la fe no está basada en los sentidos físicos, sino en los sentidos espirituales, en la revelación del Espíritu de Dios. Ahí es donde usted va a recibir la bendición, porque primero tiene que gestarse en el Espíritu para después verla materialmente real. Por eso la visión que él tuvo concuerda exactamente con la visión que hace unos meses atrás el Señor me dio. Y yo se la conté a ustedes. ¿Y por qué coincide? Porque es el mismo Espíritu de Dios revelando su verdad. No puede haber dos cosas diferentes. O sale por el chorro agua dulce o sale agua salada. Pero agua dulce y salada no puede salir, porque no puede haber ambigüedad. Dios es un Dios de honestidad, de transparencia y de una sola dirección, correcta hacia la derecha siempre, de bendición. Y es importante que lo podamos entender para poder procesar esto adecuadamente y poder bendecir a nuestros hijos y nuestra descendencia. Ahora bien, conociendo esta definición claramente, entendiendo claramente lo que significa esto, la pregunta que yo te hago hoy como iglesia, ¿cuáles son tus deseos personales? ¿Cuáles son los deseos de tu familia? De que tus hijos sean salvos, de que tú seas próspero en todos los caminos. ¿Cuáles son los deseos que tú tienes para la iglesia? La iglesia somos nosotros, no es estos 4 cantos de cemento, es nosotros, somos la iglesia. ¿Cuáles son tus deseos como iglesia? ¿Cuáles son tus deseos para tus conciudadanos del mundo que no conocen la verdad? ¿Cuáles son tus deseos si tú quieres sanidad para tu cuerpo? ¿Necesitas dinero? ¿Necesitas adquirir tu nueva casa? Dios lo sabe, claro que sí. ¿Quieres liberación de deuda? Claro que sí. ¿Quieres nuevos negocios? Claro que sí. ¿Y sabes qué? Dios también te lo quiere dar. Dios lo desea. Dios desea que sean prósperos. Pero el primer paso para esa prosperidad es ponerlo a él primero.
Ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque la prosperidad de él jamás nunca añade tristeza. La prosperidad de las tinieblas y del hombre añaden tristeza y te va a cobrar las tinieblas. Pero Dios nunca te va a cobrar. Porque Dios ya diseñó esa bendición para tu vida y no te va a cobrar. Al contrario, se va a agradar. Porque cuando tú recibes bendiciones, aprendes a dar más que nunca. Más bien es aquel aventurado que da que el que recibe. Y por cuanto más das, más te da Él. Y los graneros se van a multiplicar, multiplicar, multiplicar sobrenaturalmente. Porque esa es la fe. Porque la fe está escrita en la palabra. Así que cuando Dios dice fe, es la certeza de lo que espera. Piensa en las necesidades que tú no puedes cubrir. Piensa en las cosas que tú anhelas para tus hijos que tú no le puedes dar. Piensa en aquellas cosas que son imposibles para ti, porque esas son las que Dios te quiere dar. Y es importante que como pueblo de Dios entendamos esto. Esto es una invitación de Dios sin límite y sin frontera para nosotros como creyentes. Y hoy es un momento de esa bendición para ser libertado todo lo que ha sido retenido, todo aquello que ha sido imposible, toda aquella derrota que hemos tenido y la seguimos mencionando y la seguimos mencionando y la seguimos mencionando, se caigan de una vez y por todas. Pero eso va a depender de nosotros, porque ya Dios lo quiere así para nosotros. Por lo tanto, es importante que nosotros rompamos ese tipo de maldición y se liberte las bendiciones sobre nuestra vida. Así que necesitamos necesariamente romper con las palabras de maldiciones y desatar bendiciones hacia las cosas positivas que Dios nos da. Mire, rápidamente quiero hablarle esto. Cuando yo trabajaba full time como médico, yo tuve un paciente que toda la vida fue mi paciente y él se empeñó, yo creo que en algún martes o un jueves lo dije, y no voy a decir el nombre por respeto a él, porque gracias a Dios está vivo. Se empeñó en decir que tenía cáncer de próstata. Yo le examino, hago el estudio bioenergético, no tiene nada. Por complacerlo, para que saliera de duda, hago un sonograma prostático transrectal, no tiene nada. El PSA sale normal, pero él sigue insistiendo que tenía cáncer de próstata. Y yo le dije, no tienes eso, pero si sigues mencionándolo, lo vas a hacer realidad en tu vida. ¿Y sabes qué me dijo? No, porque yo sé que lo tengo. Y yo, pues no te voy a preguntar para que no afirme más el disparate. Obviamente se ofendió conmigo. Paciente, viene el otro próximo año con el mismo cuento, hago el mismo procedimiento, lo complazco. Esta vez hice un MRI, el sonograma no era suficiente para él, quería una prueba más específica. Hice un MRI que me dio trabajo porque el plan médico triple S, si tú no presentas una evidencia después de hacer unos estudios simples que están negativos, ¿por qué quieres buscar más? Y yo le dije, ¿sabes qué? Si no quieres pagar triple S, tú vas a pagar los 1,000 pesitos y la multa que viene detrás. No hay problema, yo lo pago. Ok, le mando todo negativo. Al tercer año, oiga esto, me dice, este año sí que lo vas a encontrar. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Pues chicos, lo que ya siempre te vengo diciendo, pues vamos a hacer la rutina. Digo, vamos a hacer sonograma porque ya sabes que el MRI todavía falta para cumplirse el año, un mes más, así que no te lo van a aprobar. Hicimos el sonograma. Para sorpresa, el cuarto año había un nódulo central. ¡Wow! Y digo, wow, mira, ¿ves? Yo te lo dije, lo que pasa es que no lo vieron hace 3 años atrás. Mira la mentalidad. Lo que yo quiero traerle a ustedes de conocimiento es, fíjense lo que es el poder de la palabra hablada. Cómo trajo la maldición y la selló y se hizo manifiesta el cuarto año. Cuarto año. Y la palabra me dice claramente que Dios, nuestro Dios, visita hasta la 4ª generación para cancelar la obra de maldad. Y se me ocurre, él era católico, se me ocurre decirle, ¿quién ha muerto de cáncer en tu familia que tú te empeñas en decir esto? Muchacho, el abuelo de mi papá. O sea, tu tatarabuelo, 4ª generación. Ahí está. El poder de la lengua. Lo hizo realidad en maldición. ¿Se da cuenta? El poder de la lengua, cómo hizo realidad esa maldición. Y nosotros como creyentes a veces desconocemos cuando
nos molestamos con nuestros hijos, nos molestamos con nuestras esposas, con nuestros esposos y hablamos palabras de maldición por coraje. ¿Sabes qué? Realmente estamos maldiciendo en lugar de bendecir. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú hablas ese tipo de palabras, en lugar de ser bendición, bloquea la bendición que Dios quiere para tu vida. Y por esto es importante entender que el poder está en la lengua que pronuncia las palabras. ¿Y qué pasa? Esas palabras se generan de la profundidad de nuestro corazón. Eso es lo que Ricardo le estaba hablando ahorita. Él no sabe que yo voy a hablar de esto, pero el Espíritu sí lo sabe. Vio lo importante que es llegar temprano para escuchar lo que Dios nos está dando desde el principio del culto. Pero esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra propia bendición. Así que cuando entendemos esto, vamos a ser bendecidos desde principio a fin, porque como yo siempre les digo y la pastora le dice, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Y usted ve de dónde sale todo esto. Y cuando ella oye que algo viene a hablar de una noticia mala, cancela eso en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra pronunciada tiene un poder extraordinario para destruir, así como la palabra de bendición tiene un poder extraordinario para construir, edificar, liberar, sanar, restaurar, reconciliar. La otra es totalmente destrucción. Fíjese la clave donde está. Filipenses 1:20, como te dice. Porque conforme al corazón de Cristo es que tenemos que pedir. Mira Filipenses, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora bien, será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por la muerte. Esto significa que nuestra confianza está en pedir conforme al corazón de Dios en nosotros. Y usted va a decir, pero es que esto es difícil, que yo pueda entender esto. No. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tú sacas para comunicarte y hablar con Él? ¿Cuánto tú lees esta palabra para tú entender el conocimiento de Él? ¿Cuánto tiempo le dedicas a relacionarte con Dios? Entonces queremos que Él nos abre cuando esté el problema de frente. Pero es que esto es una relación con Dios. Por eso yo digo que la religión no va para ningún sitio. Los religiosos, me paso diciéndolo a cada rato, son los que mataron a Jesús y lo llevaron a la cruz del Calvario. Pero la relación con Dios es la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Y Él quiere que mantengamos ese tipo de relación, porque Él anhela que nosotros vivamos en relación con Él para que podamos avanzar hacia el reino de Dios y su justicia sobre nuestra vida. Ahora bien, vamos a avanzar un poquito más. En Hebreos 11:1, que ya usted se sabe eso de definición, vemos que la fe es pues la fe, la certeza, quiere decir, es pues la fe, la garantía de las cosas que se esperan. ¿Qué es garantía? Garantía es la propiedad, la confianza, la seguridad. Cuando usted busca el original de garantía, es la propiedad. ¿Propiedad de quién? Suya. Porque el que se la da es Cristo a través de la fe. Quiere decir, si yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, esa es la propiedad suya. No hay ninguna razón por la que usted esté empobrecido espiritualmente y tampoco materialmente. Dios quiere ponerte en propiedad de todo tipo de bendición con la idea de que el mundo vea que el que te prospera a ti es Cristo. Amén. Y Dios lo hace, pero tú tienes que cimentarte bajo los principios correctos para que esa propiedad, esa confianza, esa seguridad se vuelva materialmente real. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿estamos esperando seguramente y por lo tanto completamente en la confianza de lo que dice la palabra de Dios para mi vida? ¿Conozco yo la raíz de bendición que existe en esta palabra que es para mí, para mi descendencia? ¿Busco yo la raíz de origen de bendición para que yo sea bendecido y mis hijos también? ¿Vivo yo en ese camino buscando el rostro de Dios para poder desatar bendición sobre mis hijos? Sí, porque
Toda obra de maldad sin causa no viene y toda bendición viene por causa de Cristo. Así que tenemos que caminar en esa bendición necesariamente. Lo contrario son las negativeces. Y es importante decirle esto, que usted entienda. La obra de Satanás tiene la capacidad de prosperarte materialmente, pero él lo dijo ahorita, pero tiene la capacidad de matarte espiritualmente. El boleto hacia el arrebatamiento, tú y yo no lo podemos comprar. Aunque tengamos millones, no lo podemos comprar. Y aunque tengamos profesiones y muchos títulos y muchas porquerías que el mundo da, no te pueden salvar. Pero Él te la da de gratis por haber creído en Él. Dale un aplauso al Señor, porque para Él es la gloria siempre. Miren esto. Yo no sé si lo puse ahí, pero en Mateo 9:25, Jairo era un principal de la sinagoga en los tiempos de Jesús. Y es interesante ver esto, porque es lo que estamos viviendo hoy en día. Dice, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña. Tomó la mano de la niña y ella se levantó. Esta niña había muerto y lo estaban buscando y Jairo vino donde Jesús para que clamara por la vida de esa niña. Jairo era un principal de la sinagoga. En los estudios del historiador hebreo dice que él había observado la conducta de Jesús y era un crítico de la conducta de Jesús, mas se había visto los milagros, pero se negaba a hacer lo que Jesús decía. Se negaba a ser parte de lo que Jesús proponía. Se negaba a aceptar la palabra que él daba. Pero llegó un momento donde, como yo le digo, la antorcha del cerdo, de la puerca, la recibe en el rabo. Se le antorcha el rabo al puerco. ¿Y qué pasó? Se murió su niña. Y él había visto tantos milagros que había criticado. Espérate. Yo estoy equivocado y me tocó a la puerta la desgracia. Me tocó a la puerta la maldición. Me tocó a la puerta lo que yo no quería. Y ahora voy a buscar la bendición después que la negué frente a mis ojos. Exactamente es lo que está pasando en la iglesia hoy. Tienen la bendición en sus narices. Tienen la bendición del conocimiento de que podemos estudiar esta palabra y la podemos corroborar porque se hace vivencialmente nosotros una realidad, mas sin embargo, no le damos la importancia que tiene que dársele. Eso le pasó a Jairo. Y el Señor le dijo, saca fuera a la gente, tipología del mundo, tipología del internet, tipología de las noticias, tipología hasta de nuestra propia familia no convertida que nos dice, mira, tú dices del Dios y mira cómo tú estás. Para que mires para el lado y no mires la bendición que viene detrás. Porque así es el mundo, burlándose. Pero ¿sabe qué? Nuestra fe tiene que ser probada. Si no, no es fe. Por lo tanto, hay que perseverar en lo que Dios dice que hay que perseverar. Y es importante porque Él dice, tomó de la mano la niña. Pero si buscamos el relato, vemos que Él mandó a sacar las lloronas que estaban allí. ¿Quiénes son las lloronas? ¿Ustedes se acuerdan que en Puerto Rico se alquilaban las lloronas en los funerales? Y también se alquilaba a la gente que hacía el rosario. Hello. Cuando su pastor era una muchacha, hacía rosario. En la iglesia católica. Y yo iba allí, tú sabes, a darte un par de juanetazos también. Porque tú sabes, esto en el funeral hay que celebrarlo. Eso era así antes. Esa es la realidad. Yo vivía equivocado porque no conocía la verdad. Y esto pasaba allí. ¿Y qué hizo Jesús cuando llegó a la casa de Jairo? Saquen a todo el mundo. Se ha apartado. Eso significa sacar a los incrédulos. Sacar a la gente que no aporta nada para tu vida. Tú tienes que sacar a la gente que no sirve, la basura y la escoria que está alrededor, que impide tu crecimiento espiritual. Es hora de hacerle así. Y decirle, mira, aplaudo al Señor. Busco el rostro de Dios. Y saca la paja que me impide ver la bendición de mi vida y para mis hijos. Y hay que aprender. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo levanta hasta la propia familia que no es creyente para criticarte. Eso pasa. Eso pasa. Si levanta compañeros míos que son espiritistas para decirme que qué yo hago sirviéndole a Dios y llevando la palabra,
y criticándome ellos tanto el tiempo. ¿Qué puede ser más real que se cumpla la palabra en mi vida? Y uno de ellos vino ayer, de lo que se burlaba, contra si tú pudieras en oración que tengo mi nieta. ¿Qué tiene tú? Pues chico, tiene trisomía 21. ¡Ja! Eso no lo cura nadie, ¿verdad? Lo sé, por eso te estoy llamando. Adiós, pero tú no eres espiritista. Tú no eres de Bajomet. Mira esa sortija que tiene. Chico, ¿no vas a orar por ella? ¿Sabes qué? No lo voy a hacer. Voy a orar primero porque la revelación venga a tu vida para que tú seas transformado. Y entonces, cuando Dios venga a tu vida, va a ser transformado esa nietecita de trisomía 21. ¿Qué tal? ¿Te parece? Ah, no, tú me estás pidiendo algo muy caro. Aquí es todo o nada, papá. O eres de Cristo o eres del diablo. Ya, che, hermano, yo no sabía que tú eras así. No, no, no. Es que es la palabra. No es que soy yo. Lo dice la palabra. Tú decides, pues te llamo. Ok, nos vemos. Tranquilo. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo sé que está sintonizado en internet. Pero tienes que tomar una decisión. Porque esto no es juego. Esto es no coger lo mejor de dos mundos. O sea, yo cojo aquí los millones. Qué bueno. Prestigio y fama. Y acá cuando me sale esto, como le pasó a Jairo, ahora me doy cuenta que es que yo estaba equivocado. Porque no le sirvió esto para resolver el problema. ¿Le pasó a Jairo o no le pasó a Jairo? Porque nuestra fe tiene que ser probada. Pero fe en qué? En el dador de poder, de autoridad, de creación, de edificación y de salvación. Baphomet no te salva. Te va a llevar en el fuego de la furia que arde. Estoy hablando claro, ¿verdad? Y no te tengo miedo. Es para bien tuyo. Porque no me estoy burlando como tú te burlas de Cristo. Y pido piedad. Pero que se sepa bien claro que miedo no le tenemos. Y que te quede claro que ningún miedo tenemos. Así que quería traerle ese relato de Jairo porque sé que vivencialmente estamos viviendo esos tiempos. Y es importante que esto lo centralicemos realmente en lo que verdaderamente tiene valor, que es lo que Dios dice que tiene que ser. Vamos entonces, Mateo 28, 9 al 28, sobre estos ciegos. Déjame yo buscarlo también aquí para leérselo también. Eso es Mateo 9, 28. Mateo 9, 28. Mateo 9, 28. Mateo 9, 28. Ajá, ahí está. Y llegando a la casa vinieron a él dos ciegos y Jesús dijo, ¿creéis que sí puede hacer? Y quiero entrar en esto en detalle porque quiero que usted desate esta bendición para su vida. Y llegando a casa vinieron a él los ciegos, eran dos. Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí Señor, sí Señor. Y mira cómo dice aquí, esa es Reina Valera y la King James. Dice, llegando a la casa, probablemente viene de la casa de Pedro, ¿verdad? Como ahorita les dije. Vinieron a él los ciegos. Sin lugar a duda, estos ciegos llegaron porque habían oído de lo que hacía Jesús, ¿verdad? Que él había resucitado de los muertos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes ya conocen la historia. Y Jesús le dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Fíjese que es importante, ¿creéis que puedo hacer esto? Esto es muy importante porque él está reclamando, Jesús le está reclamando la profundidad de una fe para hacer una realidad, una sustancia que no tiene, que es la propiedad de la sanidad. Así que ellos dicen, sí Señor. Entonces el 29 dice, el versículo 29 de Mateo 28, 9, 28. Entonces tocó los ojos de ellos, dice aquí. Quiere decir que al tocar los ojos, Jesús al tocar los ojos, las tinieblas fueron quitadas de los ojos de ellos. Esto es importante.
¿Por qué? Porque por causa de la fe que tú has puesto, cuando el Espíritu te toca, las tinieblas almáticas te hacen ver en fe lo que Dios quiere hacer para tu vida. Esto es importante. Él le puso las manos sobre esos ojos y las tinieblas se fueron. Y ellos diciendo, conforme a vuestra fe sea hecho. Quiere decir que puso en la responsabilidad del creyente, del que va a recibir el milagro, la fe de recibir el milagro. ¿Cuánta fe tú tienes como padre, como hijo, como nieto, como sobrino, como amigo, como tío, como lo que sea, para que puedan recibir el milagro que tú estás esperando? El milagro deseado. ¿Cuánta fe hay en esto? Y esto me llama mucho la atención porque yo no sé si usted estaba aquí el domingo pasado, la señora Isabel Olivo, que es la abuelita de Merlén, la esposa de Félix, estaba aquí. Y mientras el siervo que estaba predicando le estaba dando una palabra, el Señor me está diciendo, cuando Él termine de darle la palabra, abre tu mano y dile a ella que si cree, todo le será posible. Que si cree que Dios la puede levantar, que extienda su mano y se levante. Y esa señora que estaba en sillón de ruedas, yo le dije, ¿puede creer? Y me abrió los ojos así. Me dijo, sí creo, pues se ha hecho. Le di la mano y ella se levantó del sillón sin ninguna fuerza y caminó a una silla nueva que le pusieron. ¿Qué le enseña esto? Nos enseña que si la persona que va a recibir el milagro lo cree, será hecho. Y ella recibió el milagro. Y para sorpresa mía, cuando hablo con los hermanos de Merlín que están en Estados Unidos, hubo uno de ellos, Gaby, ¿verdad? Y está conectado aquí, que está oyendo ese testimonio. Después hablé con Joel también. Pero Gaby me dijo que él estaba orando por ese milagro de su abuela. Y Dios permitió que ese milagro ocurriera realmente ahí. Él vía internet lo viera. ¿Por qué? Porque hubo un intercesor que tenía la fe suficiente para creer, pero hubo un receptor que tenía la fe suficiente para recibir y la recibió. Denle un aplauso, Señor. Y eso es para la gloria de su nombre. Así que estos ciegos vinieron a Jesús y pidieron sanación y Jesús sencillamente, como Él siempre lo que era para nosotros bueno, agradable y perfecto, le dijo, conforme a tu fe se ha hecho. Ahora bien, ¿cuántas personas vemos en la iglesia que se pasan quejándose y cuestionando? Mis oraciones no son contestadas. ¿Por qué yo sigo esperando y nunca veo nada? Ahora la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo está tu mente en cuanto a la duda de que Jesús lo puede hacer? Porque ahí es donde está el bloqueo. Ahí es donde se bloquea la bendición y se establece la maldición. En vez de correr hacia la derecha, te mantienes corriendo hacia la izquierda. ¿Estamos entendiendo energéticamente? Ahora lo vamos a entender por la palabra. La palabra desata bendición, porque la palabra es energía edificadora, constructora, regenerativa, edificadora. La palabra de maldición es destrucción, porque lo que viene es hurtar, matar y destruir más. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 10:10, ¿verdad? Eso usted lo sabe de memoria, pero quiero que lo relacionen con el conocimiento de la verdad vivencial. Mientras el correr hacia la izquierda, que es negativo, destruye la creación, que es lo que estamos viendo todos los días. La creación está siendo destruida continuamente. Y usted lo va a ver por allá afuera, como la ideología de género se ha quedado con todo y no buscan edificación y van destruyéndose cada vez más, porque el mundo está siendo destruido en las narices de nosotros. Por eso la intercesión tiene que continuamente orar sin cesar mientras pueda ser hallado, dice la palabra. ¿Para qué? Para que puedan ser edificados. Porque eso está ocurriendo por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero tú y yo tenemos el conocimiento. Así que tenemos que ponernos de acuerdo. Y ahorita lo vamos a hacer para que sean bendecidos nuestra descendencia y nosotros mismos. Amén. Hasta la 4ª generación. Y tenemos que empezar a entender estos mecanismos para que cuando oremos, oremos con el sentido de una fe absoluta y las cosas empiecen a ocurrir. Es importante. Escuche, muchas veces
hemos tenido conversaciones de derrota. Hemos tenido conversaciones donde decimos, oye, el diablo está ganando terreno a las millas. Mira cómo está ocurriendo esto tan rápidamente. Es que el mundo va a caer en destrucción completa. Y sabemos que esto es parte, que ya la palabra lo dice en Apocalipsis. Pero también Él tiene, en medio de esta situación, bendiciones para sus hijos. Y dice, sobreabundará la gracia cuando estas cosas estén ocurriendo. Por eso Isaías te dice, guío vuestra cabeza, porque pronto es vuestra redención. No empezó así Ricardo hablándolo, déselo para el Señor. Entonces, no tenemos que quejarnos de eso, ni darle engrandecimiento a eso, sino asegurarnos de que lo que Él dijo se va a cumplir, porque ya se está cumpliendo. Y la continuidad será un hecho real de cuestión de tiempo. Entonces nuestra seguridad, amparo y fortaleza tiene que estar en las promesas que Dios nos ha dado. Y es importante que entendamos esto cada minuto de nuestra vida. ¿Qué estamos declarando con nuestra boca? Cada vez que usted se siente amedrentado por el COVID, mira lo que está haciendo. Le voy a dar en la traducción. ¿Sabe lo que significa COVID y cómo se llama toda la conspiración que ellos tienen? Y yo se lo di escrito hace un tiempo atrás. Implantable Quantum Dot. Microneedle Vaccination Delivery System. ¿Saben cuánto termina en gematría eso? Es en las letras numéricas. 666. Cada vez que usted siente miedo porque el COVID está cogiendo fuerza, eso es lo que está queriendo decir la gente, pero ¿sabe qué? Eso es una vil mentira. Están los números siendo alterados. Más se mueren por influenza y por cáncer y por infarto que por el COVID. Eso no se lo dicen a usted. Ahora todo el mundo se muere de COVID. Nadie se muere de cáncer ni de infarto, ni de accidente. Esto es COVID. Porque lo que quieren es lo que dice esta vacuna. Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccination of Delivery System. Cuando usted estudie en gematría y busque esa predicación, termina en 6, ahí está. Gracias, Gabriela. Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccination Delivery System. Eso termina en 666. Esa es la programación para vacunar a todo el mundo. ¿Y qué pasa? Cada vez, ahí está, mira la gematría. Gracias, Gabriela, qué lindo. Hay que ser cibernético, ver lo importante de esto. Gracias por ello, yo los bendigo todos los días de mi vida y los seguiré bendiciendo hasta que lleguen a lo que Dios quiere que lleguen. Fíjese que esa gematría, que nos dio muchísimo trabajo sacarla, como unas 3 horas y media, la pastora y yo estuvimos sacando eso, o más, yo no sé, se fue toda la mañana, es para darnos a entender que cada vez que el bioterrorismo tiene influencia sobre las vidas, lo va a dominar, porque la numerología termina en 666, que es número de hombre. Y todo el mundo sabe quién es el 666. Yo no voy a hablar de eso porque esta no es la predicación. Pero para que usted vea que hay que cambiar nuestra forma de pensar y hablar para poder eliminar la maldición y liberar las bendiciones a nuestra vida. Vamos a buscarnos Juan 21, 15 al 17. Qué tremendo, ¿verdad? Gracias por los avances de estos muchachos. Yo los bendigo cada día más. Hay que bendecir a nuestros hijos. Hay que bendecirlos, pero bendecirlos en fe. Qué lindo. Juan 21, 15 al 17 dice de esta manera. Déjenme buscarle las dos versiones. Juan 21. Ajá. Juan 21, 15. Juan 21, 15, aquí está. Juan 21, 15. Y dice, Juan 21, versículo 15, ahí mismo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Wow, qué pregunta, ¿verdad? Y le respondió, sí, Señor, tú lo sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y mira el 16 otra vez. Volvió a decirle Jesús, segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Y mira el 17. Le dijo Jesús por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez. Y no quiero entrar al original porque tuve que buscarlo en original para entender esto en profundidad. Resulta que cuando él le pregunta por tercera vez, ya él no le está preguntando del amor ágape, sino el amor fileo. Quiero decírselo en el original aquí, en el King James. Ese es Juan 21. Déjame buscarlo por aquí. 21, el versículo 15. Espérate, 21, el 15, sí. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Verdad? Que esto es un interrogante que se refiere a la jactancia. O sea, que a Pedro, no, que te mate a ti, tú sabes que yo voy a estar dispuesto a dar el machetazo hasta el final. ¿Ah? Eso era antes de la crucifixión, de que él amaba a Jesús más que a nadie. Pues eso es medio jactancioso, tú sabes, muy machito. Bueno, le dice, sí Señor, tú sabes que te amo. Bueno, sí ya lo leí. Aquí el verbo en griego original, desde el versículo 15, el griego original dice agapao. Y es importante que para el amor, que quiere decir un amor ardiente, un amor supremo, un amor perfecto. Y la palabra que Pedro usó en griego era el fileo. Quiere decir que Dios le estaba hablando de un amor ágape. Ese es el amor que nosotros tenemos que tener con el Padre, no fileo. No es el amor del hermano, es el amor ágape. Pedro decía que lo tenía. Y cuando llegó la hora de la prueba, ¿qué le pasó a Pedro? Lo negó 3 veces. ¿Verdad que sí? Usted lo sabe eso, no voy a buscarlo para no gastar más tiempo. Y entonces, por eso dice en el 16 y el 17 dice exactamente que se entristeció. ¿Por qué se entristeció Pedro? Porque se dio cuenta que sus emociones lo estaban guiando a algo que no era verdaderamente puro, limpio y sin mancha, como Dios quiere que seamos. Sino que la emoción intelectual hizo que Pedro no le hablaba a Jesús con el amor ágape. Y Jesús en el tercer mensaje, que no aparece ni en la traducción tampoco, pero en el original, habla de amor agapeo. El amor agapeo es el amor de pureza, de integridad, que te hace sólido en el amor de Cristo. Es el amor ardiente, es el amor puro, es el amor que te hace vivir contextualmente en la contextura del reino por lo cual Él murió en la tierra por nosotros. Cuando entendemos esto, entonces nos damos cuenta de por qué en esta segunda vez y la tercera vez que nos habla exactamente en el 17, se entristece. ¿Por qué? Porque es un amor diferente a lo que el mundo da. O sea, es un amor tan grande y más fuerte que el amor inclusive que nosotros tenemos por nuestras esposas y nuestros hijos. Mira lo fuerte que es esto. Y se lo quiero traer en el contexto porque yo viví eso cuando el Señor me llevó al cielo. Fue tan grande y de tanto bienestar estar en el cielo, en la presencia de Él, que yo me desvinculé claramente de todo lo terrenal y me cimenté en el amor eterno del Padre. Al grado tal, escuche esto bien y lo doy como testimonio, que yo no quería volver a la tierra. Y cuando vuelvo a la tierra, mi esposa está encima de lo que había sido mi cadáver, evacuado y orinado. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento humano. Por lo tanto, nosotros tenemos que cimentarlo en ese amor, porque si nuestra fe tiene que ser probada, nuestro amor agapeo con Él nos va a cimentar en la solidez para resistir las tentaciones de este mundo. Y poder decirle no a lo que está mal y sí a lo que está correcto. Por esto es importante que entendamos esta verdad y la revelación de esta palabra. Mire, el siervo dejó las vacaciones para venir, me estoy hablando de Ricardo, para venir a traer esa palabra que Dios le dio por un sueño. Y él con gusto lo hizo. Y si alguien necesita vacaciones, yo sé que son ellos. Pero Dios tenía algo mejor para bendecir nuestras vidas, escuchar ese testimonio. Así que hay que darle la gloria al Señor y a aquellos que se dejan usar para Cristo. Porque tienen un amor sacrificial.
Y así tiene que ser el amor hacia Cristo en nosotros. Sacrificial. Porque Él lo dio todo. Teniéndolo todo. Lo dio todo. En virtud de aquel que no tiene nada. Que es la vida en Cristo. Así que Él, teniendo la vida y el poder, renunció a su vida y su poder. Tuvo la capacidad de morir por nosotros para que su muerte nos diera vida. Se hizo maldición para que fuera derrotada la bendición y nuestra vida sea bendecida. Eso es un amor sacrificial. Tenemos que entender esto. Ahora usted que está por internet me vas a entender por qué te dije que tienes que convertirte antes del milagro de la trisomía 21. Esto es importante, hermano. Esto es importante que lo podamos ver. Porque si no lo vemos, nunca lo vamos a adquirir. Verlo espiritualmente para que materialmente usted lo pueda recibir. Así que es importante lo que el Señor nos está diciendo y nos confirma una vez más a través de Mateo 15. Porque nosotros tenemos que vencer el deseo de la negatividad, el deseo de hablar las cosas que no tenemos que hablar y confiar y caminar en fe. Dejemos de hablar cuán grandes son los problemas que tenemos y le digamos a los problemas cuán grande es el Dios que tú y yo le servimos. Déselo para el Señor y afírmese en esa verdad. Claro que sí. Hay que vencer el hábito de la negatividad. Mateo 15, 10 al 11. Mira lo que te dice. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Mira lo que va, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¡Wow! Esto nos habla a nosotros de que el ser humano tiene un diseño de unos conductos excretores, como son los excretores auditivos, como es la pupila de los ojos, como es el meato urinario para orinar, el recto para evacuar los desechos metabólicos de la digestión, de las cosas que comemos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no te contamina. Eso no te contamina para nada. Pero sí lo que sale de tu boca, si es impuro, sí te contamina. ¿Y por qué Jesús estaba hablando eso? Porque a veces los deseos de la carne y el coraje y la adversidad de las emociones negativas toman lugar a nuestra mente y hablamos lo que no tenemos que hablar. Y desatamos lo que no tenemos que desatar. Y maldecimos a nuestros hijos sin darnos cuenta. Mire, si tú como papá, no, porque yo creo esto, yo creo aquello, y aquel hizo lo otro, y aquel hizo lo otro, y tú crees esa basura que el mundo te está diciendo, tú estás soltando maldición que va a tocar a tus hijos y a ti mismo. Aprende a hablar, a no darle importancia a las basuras de este mundo. Todos tenemos gente que bregan con porquería, y me refiero a espiritismo. Todos tenemos gente que trabaja con santería. Todos tenemos en nuestra familia descendencia que bregaron con toda esa basura del mundo. Porque, hello, no han sido santos. Pero yo no le puedo prestar oído a esa basura. Y cuando viene así la pastora, un momentito, yo no creo en ti, no creo lo que tú hablas. Ah, no se puede hablar. No, no se puede hablar. Mis oídos no se prestan para basura. Ahí está ella, más rápida que yo. Sí, porque esas mujeres son hábiles. Y yo doy gloria a Dios por la vida de ella. Porque así uno tiene que ser. Y sabe que yo la voy a respaldar. Porque ¿sabe por qué vienen? A tratarla de convencer de la basura del mundo. Y ella los para. Y ella no viene a hablar de basura. No, te equivocaste. A mi casa no pisas aquí a hablar de esa basura. Ah, pues me voy. Adiós. Adiós. Simplemente adiós. No lo votó. Adiós. Te ríe porque no vamos a hablar de nombre, ¿verdad? Pero bueno, así que tenemos que ser. ¿Por qué? Porque si la preste oído, me va a maldecir la familia, me va a maldecir a mí, me va a maldecir la iglesia. No, mijito, te equivocaste, se te hizo tarde. Yo conozco la verdad. Y aquí está un ex satanista que te lo puede confirmar. Porque eso es una metodología de las ciencias ocultas, que ahora se estudia en universidad, papá, para que lo sepa. Acabarse de completar. Éramos muchos y parió la puerca. Así es, hermano. Póngase para su número y alértese. Porque estamos en esos tiempos donde se van a levantar para tratarlo de convencer. Y crea la palabra y llénese de la verdad. Y no crea que le estoy hablando, porque yo estoy hablando de mi testimonio. Si a usted le pasa, pues ya usted sabe por qué viene.
para que no lo coja sorpresa. Quiere decir que el poder de la lengua está el poder de la creación, está el poder de la bendición. Y es importante como Apocalipsis 12, 10 a 11 nos explica claramente. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Quiero pararme aquí antes de entrar al 11. Quiere decir que tras de nuestras orejas está el acusador por cada palabra que usted pronuncie, por cada palabra que usted acepte de maldición o pronuncie de maldición o acepte usted palabras de bendición y pronuncie bendición, entonces el acusador no tiene parte ni suerte. Pero cuando usted acepta la maldición y escucha, por eso es que la pastora se pasa diciendo, para un momento, aquí no va eso, pues no le da oportunidad, también le hace así. Corta con eso. ¿Por qué? Porque es abrir las puertas al enemigo para que tenga una acción contraria de maldición hacia el lado contrario, en vez de la derecha, hacia la izquierda. O sea que en vez de edificar y construir, viene a destruir. Y tú dices, no, porque entonces me está dando esto, aquello y lo otro. Y después te va a pasar el ticket, ¡ráquete! Y tus hijos caen en maldición. No le digo nada que no haya visto. Se lo corroboro con la palabra. Yo conocí las tinieblas antes de conocer a Cristo. ¿Me está entendiendo? Ahora sabes por qué, ¿verdad, Jomet? No, se fue de internet. Qué triste. No resisten la verdad. Tienen que huir ante el poder de Dios. Yo tengo que decir la verdad. Para eso Dios me trajo aquí. Y yo seguiré siendo la verdad hasta que nos vayamos por el cielo. Apocalipsis, el versículo 11 sigue diciendo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Quiénes son esos? Nosotros, la iglesia, que hemos vencido por la palabra del testimonio. Y no nos importó lo que el mundo te quería dar, pero sí nos importó lo que Cristo nos quiere dar. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar toda bendición que no añade tristeza. No es que te va a faltar algunas cosas y ahora como viniste a Cristo tienes que ser pobre. Oye, esa mentalidad no es de Dios. Eso no es así. Dios es riqueza, poder y autoridad, paz, gozo y salvación. Eso es para todo. Pero primero ponemos a Dios. Y las demás cosas serán añadidas, dice la palabra. Quiere decir que ¿por qué y dónde radica el poder de la bendición del creyente? Número 1, Jesús derramó en su trayectoria hacia la crucifixión en 7 lugares diferentes para marcar nuestras 7 bendiciones que están marcadas por los 7 espíritus que rodean la tierra. Ahí es donde está nuestro poder, en esa sangre derramada. Eso es lo que el diablo no puede aguantar. ¿Y sabes qué? Esa sangre está marcada sobre nosotros. Y cuando ellos miran a uno de ustedes, ven el resplandor de esa gloria que es la marca del Cordero inmolado. Y eso es lo que ellos no pueden resistir. No pueden. Empiece usted a cimentarse ese lugar de autoridad para que lo agarre. Porque esa sangre no fue vertida en vano. Fue vertida en favor nuestro para que camináramos en autoridad y poder. Segunda principio importante que tenemos que ver aquí es que por la palabra del testimonio de esa sangre derramada en nosotros, toma vigencia, toma poder, autoridad y es viva y cortante, eficaz porque una espada de 2 filos que parte el alma y el espíritu, discierne toda intención y pensamiento del corazón. Quiere decir que va hasta el final del tuétano de nuestros huesos. ¿Para qué? Para que haya una transformación completa hacia lo que Dios quiere para nuestra vida. Y esa solidez está cimentada en la palabra del testimonio cuando la hablamos creyéndolo en nuestro corazón. Por eso estamos anclados sobre la roca. Y así fue que empezó el culto. Y nosotros tenemos que estar cimentados sólidamente en esta verdad absoluta. Y para que estemos todavía aún más claros, Él habló
cuando me llamó el yo soy. Por eso usted ve la marca allá atrás que dice el yo soy. El yo soy es para todo y cada uno de nosotros. Pero si usted mira hacia atrás, usted va a ver que hay una pared que dice en pintura de brocha gorda, el yo soy. Porque así me llamó a mí. Pero ¿sabes qué? También te llamó a ti. Para darte a entender que el yo soy está contigo 24/7. Que es el Espíritu de Dios en tu vida para guiarte a toda verdad. Y bendecir tu vida de principio al fin hasta la eternidad. Ese es el yo soy. Y el yo soy siempre está activo y pendiente a hablar contigo. Saca tiempo, comunícate con Él, escúchale a Él, porque ciertamente tu vida será bendecida. Cuarto principio importante. La palabra dice claramente que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando tú entres en turbaciones, quieran robarte la paz mental, que quieran producirte en ti desasosiego, ansiedad, miedo, angustia, disturbios emocionales, entra en alabanza. Cuando entres en alabanza, aquello que te perturbaba empieza a desaparecer y se entroniza el Espíritu de Dios contigo. Y entonces puedes sentarte a dialogar con Él claramente, porque entonces creaste la atmósfera divina para que tus receptores entraran en la sintonía del Espíritu de Dios. Y esa sintonía hace que puedas escuchar desde el cielo el Espíritu Santo que opera en ti. Dios habla y tú escuchas. Tú hablas y Él escucha. Y esa sintonía perfecta la mostró Jesús cuando le dijo, sácame las lloronas del cuarto que estaban en la hija de Jairo. Saca a la gente hacia afuera. Tu hija tan solo duerme. Levántate. Y la niña se levantó. Ese disturbio, esa estática ocurre cuando el mundo entra a tu vida y si tú no lo sacas de tu ser interior, seguirás pensando en los dimes y diretes de este mundo en lugar de escuchar lo que Dios quiere para tu vida. Cuando esos dimes y diretes y estáticas del mundo inunden tu intelecto, dile a esa estática lo grande que es el Dios que tú le sirves y verás como la estática de los problemas, las ansiedades y las angustias y los disturbios que vienen de todo tipo desaparecen de tu vida. Así es que hay que hacerle. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos ciudadanos del cielo eterno. Dice la palabra que somos ciudadanos advenedizos. O sea que estamos como judíos errantes ante lo que vamos a recibir, que son miles de años en la eternidad. Entonces, cuando entendemos esta posición, sabemos que todas estas cosas que ocurren en el mundo son simbología de lo que Él dijo que ocurriría para que nuestra fe sea aumentada entre las cosas que están sucediendo. Mire, el enemigo habita, y entienda esto bien, en las quejas. El enemigo habita en las peleas, en las contiendas. Porque eso hace que bloqueen las bendiciones para nuestros hijos, que bloqueen las bendiciones para nosotros. Y hay veces que dice, te voy a soltar un poquito económicamente para que te creas que te voy bendiciendo. Es el diablo. Y tú te duermes en los laureles. Ah, no, pero es que me está yendo bien, tú sabes, perdóname. Y no te estás dando cuenta que te están diciendo, duérmete nene, duérmete ya, que viene el cuco y te comerá. Y te meten en la vida, en la mente, dicen, eso de salvación de que Cristo viene, eso, olvídate, eso tarda, olvídate de eso. Son cuentos de camino, yo vengo escuchándolo hace años. Y va a pasar como pasó con Caperucita Roja. ¿Cuántos se acuerdan de ese cuento? Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. Y cuando vino el lobo de verdad no estaba preparado, siguió en las cosas del mundo y se quedó. Ese fue el sueño que él tuvo. Y esa fue la revelación que yo tuve también. Y hasta que está por internet, esa fue la revelación que Dios te dio. Pero tienes que despertar a eso y caminar hacia tu bendición. Porque Dios te va a dar mucho más de lo que el mundo te puede dar y no añade tristeza, ni te pasa a ti que por bendición. Porque no te cobrará, sino gozarás en la eternidad con el Señor Jesús. Así te va a pagar el Señor por haberle creído. Y esto es importante que lo entendamos, porque lo pongamos en práctica y en marcha. Porque el tiempo se acorta y el tiempo de la gracia se está acabando. Que te quede eso bien claro, que se está acabando. Muchas veces bloqueamos nuestras bendiciones por la palabra de maldición que expresamos bajo coraje, como ya le había hablado a ustedes, y por falta de conocimiento. Mira, quiero acortar con esto y quiero orar, pero quiero que
No mires más los gigantes de tus problemas. Olvídate de eso. No mire los tiempos tempestuosos que estamos viviendo. No los mire. Sabemos que son reales, pero mira más la realización de la bendición que lo que está ocurriendo sobre la faz de la tierra. No mires más los problemas. No le des más importancia a los problemas de lo que merecen darle. No mire las olas tormentosas que se levantan. Mire, cada vez que usted entra a internet, hay una de olas tormentosas que se levantan para meterle más miedo. No permita que ese miedo entre en usted. Fíjense que los noticieros lo que hacen es hablar de COVID, 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 dale al COVID, COVID, COVID. ¿Te has visto el muñequito que yo le envío a ustedes, verdad? ¿Has visto el muñequito así? Repase el muñequito y ríase de lo que está pasando. No mire las circunstancias, no mire las derrotas financieras. Los covidiotas, ¿ustedes se acuerdan del muñequito covidiota? Míralo, ahí está resumido todo lo que está pasando. No mire las derrotas financieras. No mire la desintegración de su familia. Mire el futuro financiero de bendición. Mire la unificación de la familia. Mire que las circunstancias, por cuanto empeoran, están siendo a nuestro favor. Mire, orar contra lo que dice la palabra de Dios es un disparate. Ay, que el Señor, ayúdame, que no sé qué ahora qué voy a hacer. No, gracias por lo que está pasando y gracias por lo nuevo que vas a hacer. Y por cuanto estas cosas empeoran, Señor, gracias, porque yo voy a erguir mi cabeza y saber que pronto es nuestra redención. Si se lo va a dar, déselo grande, porque es para el Señor, no es para mí. Entonces, adoración pase, por favor. Bueno, no quiero que no pasen adoración porque quiero que oren con sus hijos. Nosotros tenemos hijos en adoración y ustedes muchos tienen hijos en adoración. Quiero que hagamos esta oración. Después van a pasar, tranquilo. Yo quiero que los padres que están aquí desaten bendición sobre sus hijos. Que lo que estaba atrasado, aquello que por alguna razón no estaba funcionando a la altura que tiene que ser, sus hijos lo reciban. Pero antes de hacer eso, quiero llevar la oración de pacto, porque para usted desatar bendición sobre sus hijos, usted tiene que tener el Espíritu Santo. Esto es importante. Por eso bajo menos no puede entrar en la oración. Ahora se da cuenta, ¿verdad? Bueno, lo dejarán en la grabación porque se fue. De todas maneras, usted tiene que entender que para usted entrar en la bendición de Dios, usted tiene que ser partícipe de la gloria del Señor. O sea, usted tiene que tener el Espíritu Santo. Y quiero asegurarme que todos tengan el Espíritu Santo para que usted bendiga su descendencia y su familia. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador? Si levanta las manos, esto es 1 minuto y va corriendo medio. Esto es rapidito. No le voy a coger mucho tiempo. ¿Todos tienen el Espíritu Santo? Amén. Pues vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Repita conmigo. Señor Jesús, así como tú has perdonado todos mis pecados, yo también perdono a los que me han ofendido. Y te pido, Señor, que me llenes de toda bendición para que mi descendencia tenga por herencia todas las bendiciones que tú ganaste a través de la cruz del Calvario. Hoy yo te pido perdón por haber declarado palabras de maldición bajo coraje o por haber escuchado palabras de maldición que otros han desatado a través del conocimiento de la oscuridad. Hoy reconozco que tales palabras ni las debí pronunciar, ni las debí escuchar, ni las debí dejar entrar a mi ser interior. Declaro que toda maldición que haya venido sobre mí y sobre mi familia, ya sea en la finanza, en la familia, en mis hijos, en mis yernos, en mis yernas, en todo ámbito de mi vida, yo cancelo, expresamente ordeno que lo que he oído, que lo que han hablado de mí, queda atado y cancelado, anulado, deshecho, destruido en el nombre de Jesús. Y declaro en el nombre de Jesús que se rompe esta obra de maldad y se revierten a mi favor ahora, porque Jesús desbloquea las bendiciones que tenía
para mi familia, para mis hijos, para mi descendencia y para mi propia persona. Pido salud, unificación a mi matrimonio, cancelación de las enfermedades y declaro que mis hijos se unifican, que reciben sanidad y que serán prósperos en todos sus caminos y que mi hijo o mis hijos serán bendecidos con toda bendición, tendrán para dar, para prestar y para regalar y no necesitarán pedir porque tendrán mostos rebosantes suficientes para bendecir. En cualquier área donde mis palabras hayan bloqueado estas bendiciones, ahora se rompen esa maldición y se liberan todas y cada una de las bendiciones donde tú, Señor, derramaste la sangre en las 7 partes donde derramaste esta sangre para que seamos bendecidos. Hoy reconozco cuán grande fue tu sacrificio en la cruz del Calvario, cuando pagaste a precio de sangre mi bendición, la cual he desatado sobre mis hijos para la gloria de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pedro negó a Jesús 3 veces. 3 veces el Señor lo reclamó y en el último, como él no entendía, le llamó agapeo, el amor agapeo. Yo quiero que similarmente usted haga con sus hijos. Por cada ocasión que usted cometió el error, ya sea por coraje o las razones que sean, usted declare a sus hijos continuamente la bendición. Esa bendición se va a desatar porque tiene el poder para eliminar o desbloquear lo que el enemigo había puesto en bendición. Usted tiene que creerlo, porque así va a ocurrir y así va a ser. Dios no miente ni se equivoca. Así que yo quiero que usted continuamente practique esta bendición sobre sus hijos. Yo tengo testimonio de tantas madres que hijos alcohólicos perdidos en las calles, ellos declararon la palabra mientras sus abuelos maldecían a ese nieto porque le había pegado a esa madre herida allí en la cama con la boca y los labios rotos, seguía bendiciendo a su hijo. Yo he visto eso. Y yo fui a atender a esa paciente y le curé sus labios. Y ella me dijo: pastor, médico, ¿cómo lo llamo? Y yo: siervo del Altísimo, que por misericordia creo en Dios y le sirvo a Él. Vamos a orar. Y esa señora con los labios partidos decía: yo quiero bendecir a mi hijo. Y usted me ayuda, yo lo voy a hacer como usted dice. Hoy ese día, ese hombre que estaba perdido en el mundo de droga y de alcoholismo, que cada vez que su mamá lo reprendía, le pagaba con golpe, está sirviéndole al Señor. Es un misionero que está en África. Y me escribe. Tengo otro también, que el otro día me llamó a mi casa para darme gracias. Cuando yo empecé como evangelista. Me te estoy llamando porque sé que tienes una iglesia. Y un siervo como tú es digno de admirar. Yo quiero que algún día tú me lleves a tu iglesia para dar testimonio de quién tú eras y lo que Dios hizo a través de ti para mi vida. Y yo le digo: si vas a engrandecer el nombre de Cristo, sí, no el mío, porque es de Él la gloria. ¿Qué le quiero decir con esto? No nos cansemos de bendecir a nuestros hijos, de bendecirlos continuamente y oremos por ellos. Y no es lo que usted vea, sino lo que usted cree. Porque nos equivocamos por lo que vemos. No. Es que lo que ve es la sustancia de la verdad. Cuando usted aprende a verlo con los ojos espirituales, lo que usted va a ver es lo que va a ser. Y si nosotros lo creemos, no se lleve por las circunstancias. Y quiero que cante esta canción sabiendo que esto es una realidad y que se va a dar. Porque usted lo ha creído, Él lo va a recibir. Ella lo va a recibir. Sus hijos y su descendencia lo recibirán. Amén.